Luego de todo el trabajo que hemos hecho para conocer la probabilidad de outage de MRC, de ganancias iguales y de selección pura, tenemos todos los insumos, todos los elementos para comenzar a conversar sobre ganancia de arreglo. Y la ganancia de arreglo es una primera forma, eh, eh, una primera métrica para, en un primer orden, establecer y comparar distintos tipos de diversidad. Entonces, lo que nos interesa es comparar, estudiar cómo comparar distintos tipos de diversidad, distintos esquemas de diversidad. Y tal vez la forma más simple es comparando la razón señal a ruido media en la salida del combinador. Entonces la forma más simple de hacerlo, de comparar, tal vez es mirando la razón señal a ruido en la salida del combinador. Y aquí voy a ser bien específico. En el caso de la ganancia de arreglo nos interesa mirar la razón señal a ruido media en la salida del combinador. Y ella, en relación a una misma razón señal a ruido media del ambiente en la entrada. Es decir, asumimos de que los tres tipos de diversidad están expuestos exactamente al mismo medio ambiente, es exactamente la misma transmisión que se puede repetir tres veces, por llamarlo así, y a esa una transmisión se le cuelga cada uno de los tipos de diversidad que nos interesa y vemos cuál es la ganancia en la salida. Y se define formalmente la ganancia de arreglo, G sub A, como la razón entre la ganancia media en la salida del combinador con la ganancia media de el ambiente de propagación. Esto es lo que se conoce como ganancia de arreglo. Y en inglés se le llama array gain. Y la palabra arreglo o array se refiere justamente al hecho de que hay un arreglo de antenas receptoras que produce alguna forma de ganancia. Esto es una definición bien importante, así que la vamos a encerrar aquí en un casillero para que quede debidamente destacada. Ahora podemos ir y aplicar esta fórmula a los tipos de ganancia que hemos visto. Entonces, para MRC habíamos visto que
la razón sobre la ruido media en la salida es igual a NR veces la razón sobre el ruido en la entrada. Así que se desprende directamente que la ganancia de arreglo de MRC es igual a el número de antenas receptoras. Este también es un resultado importante, así que va con un recuadro. Podemos hacernos la misma pregunta para ganancias iguales. Entonces, para eje C, equal gain combining, ganancias iguales, tenemos que la razón sin el ruido media en la salida, que está definida como el valor esperado de la razón sin el ruido en la salida del combinador, se puede mostrar que es gamma barra por 1 más nr menos 1 y todo esto multiplicado por pi cuartos. Nuevamente, basta con pasar dividiendo, entonces queda inmediatamente claro que la ganancia de arreglo de EGC es 1 más nr menos 1, todo eso por pi cuarto. Y aquí ya ocurre un caso bien interesante. Si volvemos atrás, en MRC, cada antena incrementa la ganancia de arreglo en una unidad. La primera, si hay una sola antena, la ganancia de arreglo es 1. Aquí, si hay una sola antena, la ganancia de arreglo también es 1, que es el caso en donde la razón sea el ruido en la salida es de hecho igual a la razón sea el ruido en la entrada, es la razón sea el ruido medio del ambiente, desde luego, porque con una sola antena receptora no hay ganancia en el sentido de una combinación de diversidad. Pero cada antena adicional, en el caso de MRC, sigue agregando una unidad. En el caso de eje C, cada antena adicional agrega solamente pi cuartos. Y pi cuartos es más o menos, muy a grandes números, 3 cuartos. Y eso hay que compararlo con versus 1 para MRC. Es decir, aquí ya vemos que hay un sacrificio al usar un combinador que no considera las ganancias y solo considera las fases, que es el caso de eje C versus MRC. Aquí es donde aparece ese menor desempeño de ganancias iguales. Y de igual forma podemos hacer el análisis para selección pura. Entonces, para selección pura, lo que necesitamos para calcular, tal como aquí en el caso de eje C, siempre, ¿no es cierto?, la razón sobre el ruido media en la salida es el valor esperado de la razón sobre el ruido, y este valor esperado, para ser calculado, necesita conocer la función de densidad de probabilidad de gamma. Y esa no la obtuvimos cuando desarrollamos la probabilidad de outage de selección pura. Lo que hicimos fue directamente formular esa probabilidad de outage. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de esa probabilidad de outage, obtener la PDF. Entonces, para selección pura necesitamos obtener la PDF, función de densidad de probabilidad de gamma, a partir de la probabilidad de outage
de selección pura que la vimos en la cápsula pasada. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es de derivar con respecto a gamma sub 0 la función de acumulación de probabilidad de selección pura, que es básicamente el resultado. Aquí esto yo ya lo hice para ustedes. NR partido por gamma barra por 1 menos E elevado a menos gamma 0 partido por gamma barra. Todo eso elevado a NR menos 1. Y todo eso multiplicado por E a la menos gamma 0 partido por gamma barra. Y esto es lo que podemos definir como la función de densidad de probabilidad, P minúscula, de la razón se la ruido gamma en la salida, que queda al derivar, queda en función de gamma 0, porque este era el valor del umbral, pero esencialmente lo que estamos diciendo es, esto acá es nuestro gamma como variable, hay que hacer un cambio de notación ahí nomás. Entonces, esta es la distribución de probabilidad de selección pura en la salida, la distribución de probabilidad de gamma de la razón se la ruido en selección pura en la salida del combinador. Y ahora sí, con esta densidad de probabilidad podemos calcular gamma barra como el valor esperado de gamma 0, mantengo la notación gamma 0, como la integral de 0 a infinito de gamma 0 por P gamma de gamma 0 de gamma 0. Es un clásico cálculo de valor esperado. Y si uno desarrolla esto, llega al resultado que esto es igual a gamma barra por la suma de R igual 1 hasta NR de 1 partido por R. Es una expresión finalmente bastante simple y aquí nuevamente podemos pasar dividiendo gamma barra hacia acá y todo esto que queda es la ganancia de arreglo de selección pura. Entonces con ello la ganancia de arreglo de selección pura es la suma de R igual a 1 hasta NR de 1 dividido por R. Este también es un resultado importante, así que le ponemos un recuadro. Y lo que observamos inmediatamente es que 1 partido por R va disminuyendo en la medida que R crece. Es decir, cada antena adicional que uno decida agregar al arreglo de selección pura tiene menos rendimiento, aporta menos en cuanto a mejorar la razón se la ruido en la salida que la antena anterior. Es decir, tenemos acá rendimiento decreciente con NR. Es decir, llega un momento en que ya no es atractivo invertir en complejidad adicional y agregar otra antena más a selección pura porque no lo vale. Ahora, uno puede hacer un gráfico de estas tres expresiones, vale decir
esta expresión de acá, de ganancia de arreglo de selección pura, en función de la cantidad de antenas. Lo mismo para la ganancia de arreglo de MRC y lo mismo finalmente para la ganancia de arreglo de ganancias iguales, que vamos a todavía aquí agregarle un pequeño recuadro porque también es un resultado importante. Entonces, graficando estas tres expresiones, obtenemos esto de acá. Esto de acá y esto de acá. Lo que hay que hacer es básicamente invertirlo. Ahí hay un error en el gráfico. Estos se cambian. Entonces, en esta escala de aquí tenemos ganancia de arreglo y en esta escala acá tenemos el número de antenas. Entonces tenemos desde una antena, este es el caso sin diversidad, hasta 16 antenas, 16 ramas receptoras, y tenemos en cruces azules la ganancia de arreglo de MRC, en asteriscos naranjos tenemos la ganancia de arreglo de EGC, que tiene una pendiente ligeramente menor. Recuerden que esto es simplemente el número de antenas receptoras y este lleva un factor de pi partido por 4. Es decir, tiene una pequeña cambio de pendiente, es una recta y ese pi cuarto es básicamente una pendiente de más o menos 3/4. Y finalmente por acá tenemos la ganancia de arreglo de el caso de selección pura, que claramente muestra rendimientos decrecientes y sin duda muy inferior al caso de un combinador que considera todas las ramas simultáneamente, ya sea EGC o bien MRC. Así que de este gráfico, vuelvo ahora una página atrás, podemos decir un par de cosas. Entonces, comparando, es bien claro que la ganancia de arreglo de MRC es mayor que la ganancia de arreglo de EGC y es mayor que la ganancia de arreglo de selección pura, y esto es para NR mayor o igual que 2. Incluso uno acá podría hasta decir es mucho mayor que la ganancia de arreglo de selección pura. Pero si es que comparamos la complejidad de implementación, este necesita NR ramas, todas ellas continuamente activas. Este también necesita NR ramas permanentemente activas. Este necesita estimar magnitud y fase de los coeficientes de canal. Este solo necesita estimar fase, así que puede ser un poquito más simple. Y este de aquí, hay formas, ¿no es cierto?, en la cual no es necesario utilizar todas las ramas, así que también uno puede considerar de que la complejidad es menor. Es decir, si comparamos ahora la complejidad de implementación, entonces vamos a tener que la complejidad de implementación de MRC es mayor que la complejidad de implementación de EGC, es también mayor que la complejidad de implementación de selección pura. Entonces está bien evidente el trade-off, que es lo que se gana al permitir una mayor complejidad de
implementación. Con eso tenemos una primera métrica, una primera forma de comparar esquemas de diversidad y es probablemente la forma más inmediata que se utiliza para hacer esa comparación, pero hay algunas más, como vamos a ver en las cápsulas que siguen.